Supongo que no os descubro nada nuevo si os digo que estamos viviendo tiempos de encrucijada, tiempos en los que es necesario tomar una serie de decisiones, estar bien informado. Parece incluso que estemos a punto de un acontecimiento global. Cuando digo acontecimiento global, me refiero sobre todo a un avistamiento global. Quizá nuestros hermanos mayores, los seres extraterrestres o otras dimensiones, van por fin a darse a conocer. Yo lo digo sobre todo porque, y esto fijaos, los gobiernos de todo el mundo cada vez están desclasificando más documentos OVNI, de contacto incluso con inteligencias extraterrestres. Parece que estamos a punto, ¿no?, de descubrir ese gran secreto de si estamos o no solos en el universo. Nuestro próximo invitado, Marcos Maldonado, tiene claro que no. Él tiene muy claro que no estamos solos en el universo. De hecho, en su segundo libro, titulado El despertar de la conciencia y los hermanos del espacio, cuenta no solo su despertar de la conciencia, sino también del despertar de la conciencia de todo el mundo y sus contactos o experiencias con los hermanos del espacio, y además también un contacto puntual con el mensaje de Jesús sobre la evacuación mundial por parte de los hermanos del espacio. ¿Vamos a asistir a una evacuación mundial? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué va a pasar este 2021? Ahora mismo se lo vamos a preguntar a Marcos, a quien ya tenemos en línea. Marcos, bienvenido a Galaxia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buena presentación. Bueno, muchas gracias, Marcos. Yo te conocí a raíz de una entrevista de un buen amigo también de este programa, como es Johanan, de los Johaneros, a quien recomendamos que visitéis su canal porque es excelente. Yo creo que es de los mejores canales que hay en el mundo sobre contactismo ovni, avistamientos, está muy bien. Y ahí te conocí y me impactó este mensaje, ¿no?, de una inminente evacuación mundial. ¿Nos van a evacuar, Marcos? Aparentemente sí. ¿Y por qué? Pero, ¿y por qué? Es una gran pregunta. Mira, lo que pasa es que yo para explicarte esto tendría que explicarte el cómo llevo esta información. Si querés te digo mi parecer o el por qué. No pregunté el por qué. Aparentemente hay una cuestión natural de la Tierra, o cíclica si se quiere llamar, donde, digamos, los acontecimientos van a ser tan brutales que es necesario hacer una evacuación o, como dicen algunos libros, un rescate de algunas personas. Eso es lo fundamental, me parece que es lo primordial. Pero en base a eso se está haciendo todo un trabajo hace muchos años, donde hay como un despertar de conciencia. Creo que se está preparando más que nada para esto, ¿no? Justamente para este cambio de conciencia, porque imagínense en que si se habla de que seres humanos, vos o yo o quien fuera, va a ir a una nave y a otro planeta, tenemos que estar básicamente preparados en cuanto a conciencia, por ejemplo, en saber que hay una vida espiritual, en saber que los hermanos del espacio existen, y del tema del amor, que es fundamental el tema del amor. Entonces, es por eso, digamos, que hay toda una preparación, digamos, importante en las personas, ¿no? El tema del amor. Claro, y esto te lo pregunto, Marcos, porque últimamente, sobre todo muchos medios de comunicación, están hablando mucho de asteroides, meteoritos. De hecho, el otro día, además, si entráis en alguna de estas plataformas de televisión de pago, que todos sabéis, te sugieren siempre series o películas que tienen que ver con el meteorito. No sé por qué, parece que el egregor o el inconsciente colectivo nos esté preparando para algo. ¿Estamos al borde de la extinción, Marcos? No, nunca, la extinción nunca, jamás, jamás nos extinguimos. Decir extinguir es decir terminar algo, y el ser humano no termina jamás. El ser que está en el cuerpo del humano no termina jamás. Y para eso ya tendría que abordar otro tema, que es más que nada lo energético, y es por eso que ahí, digamos, desarrollé el tema del amor, escribo el primer libro, y eso trae aparejado después la conexión, digamos, con las energías propiamente dicho, ¿no? Entonces no va a caer, Marcos, ningún meteorito. La verdad, sinceramente no lo sé.
no estoy, digamos, entrado de que un meteorito. La cuestión es un poco más natural interna del planeta, por lo que tengo entendido. Y por una canalización que tuve de Jesús con respecto a eso, ¿no? Ujú. Pero de afuera no no está el alerta de esa. Si vos te fijas en los medios, hay terremotos. Ayer el 15 de febrero hubo 26 terremotos en la Tierra, nevada en Texas, inundaciones, hay cosas que están pasando. Texas nunca nevó de esa forma. Sí, lo que estamos viendo, Marco, Entonces, realmente es que están pasando cosas extrañas en el planeta, ¿no? El planeta está muy convulso, se está removiendo. Por eso que dices tú, Marcos, ¿no? Que todo viene dentro del planeta. Quiere decir que la humanidad no tiene fecha de caducidad, pero el planeta sí, y de ahí esa necesidad de evacuarnos, de llevarnos a otro lugar porque al planeta le queda poco. no, al planeta nunca le va a quedar poco. El planeta va a tener, tengo entendido que el planeta va a tener cambios naturales, donde el ser humano va a estar involucrado en eso. Ya lo vemos el día a día. Hay cuestiones de la naturaleza que el ser humano no puede parar, no la puede parar. Terremoto en la Antártida, lo que es descongelamiento de los polos, y van a haber muchísimas cosas más con respecto a eso. Muchísimas Entonces, cosas más. hay cosas, sí, pero la cuestión, digamos, puntual, digamos, es que sin ir más lejos en qué es lo que vendrá, porque eso es lo lindo de saber qué es lo que vendrá. Yo hago siempre hincapié en, más que ver en el afuera, en el planeta Tierra, es ver en el interno del ser humano. Y ahí está la clave. Porque vamos a suponer que se inunde todo el planeta, pero si hay una evacuación o hay hermanos del espacio que nos vienen a buscar, van a buscar a personas que estén en un determinado rango vibratorio. No sé si soy claro con lo que digo yo. Ujú. ¿Y cuándo se producirá esta evacuación? Bueno, para eso yo te puedo dar una aproximación, pero para eso me gustaría explicarte cómo lleva esa aproximación, De acuerdo. para que un poco la gente me conozca bien, ¿no? Ujú. Hay un despertar de conciencia que está dando en todo el planeta hace un tiempo. No sé si vos escuchaste el tema del despertar de conciencia. Sí. Bien, ese despertar de conciencia es un cambio increíble, increíble que se produce en el ser humano. Yo el año pasado, yo ya estaba, hace más de 2 años ya tenía este despertar, pero yo tuve la ventaja, y creo que es por causalidad, que yo nazco en una familia donde mi madre era medium, mi abuela también, y bueno, o sea, yo conocí desde muy temprana edad la manifestación de un espíritu que se manifiesta en una persona. Entonces yo a partir de ahí ya sabía que había vida espiritual, antes de la vida y después de la vida. Por eso te decía que nada termina. Después entro en el tema del despertar de conciencia, y el año pasado, eh, posteriormente a haber hecho un curso de Reiki, se me despierta una facultad muy interesante, donde yo detecto la energía que está quieta. Entonces, a partir de ahí, cuando una persona tiene energía quieta o bloqueada en los chakras, yo la puedo detectar. ¿Y por qué pasa todo esto? Simplemente porque cuando nosotros pensamos o sentimos, emanamos una energía. Y si esa energía no está en frecuencia con la del chakra, se estanca, no pasa. Entonces, haciendo muchos escaneos de personas de que tenían bloqueos, preguntándole por qué, buscando un poco en internet, etcétera, me di cuenta que la frecuencia del chakra es una frecuencia vinculada al amor. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una decepción, alguien te defraudó, por ejemplo, vas a emanar una energía y esto se va a impactar directamente en el chakra sacro, en el segundo chakra. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que el ser humano tiene que pensar en amor. Y a partir de ahí me di cuenta lo que Jesús decía hace 2021 años.
amaos los unos a los otros. Parece algo muy simple lo que estoy diciendo, pero haberlo detectado, que es lo mismo que cuando uno detecta con, no sé si conoces las varas de radiestesia, Ujú. Sí, hace sí. el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, detecta la energía. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero natural. Entonces, a partir de ahí hice el primer libro, el tema de quiénes somos. Entonces, para que ya el ser humano sepa, de hecho ya muchos deben saber, quiénes somos y qué es lo que debemos pensar y sentir. Porque de otra forma nos bloqueamos, la energía se estanca, como en psicología se dice, psicosomatizás, después impacta en el cuerpo y eso produce enfermedades, ¿entendés? No, no lo puedo comprobar científicamente, si en psicología está comprobado, yo diría que sería una psicoenergética somatización, no sé cómo sería. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, cuando yo le hago el cambio del pensamiento de la persona, automáticamente se desbloquea y la energía sigue fluyendo. A partir de acá, y esto lo digo porque tiene vinculación con mi comunicación con Jesús, a partir de acá me doy cuenta que yo detecto energía. Y como yo pensé, si los espíritus son energía, ¿por qué yo no me puedo estar comunicándome con las energías? Entonces a partir de ahí hice un trabajo importante, donde viste el estilo de Ouija que tiene todas las letras, los números. Bueno, yo hice lo mismo, pero sin acordarme del tema de Ouija. Y detecté que adelante mío había una energía. Y le empecé a preguntar esa energía y así fue como empezó la comunicación. Y así fue como empezó toda esta comunicación y pensando, digo, bueno, ya que en un momento mi tía, que también es medium, que por medio de mi tía se manifestó Jesús y Jesús le dijo que le digan a mi tía que él lo escucha, yo pensé, si Jesús, si Jesús lo escucha, cuando uno está pensando, cuando uno está orando, y yo me puedo comunicar con la energía, ¿por qué yo no me puedo comunicar con él? Y fue así donde yo lo invito a él, a que él se comunique conmigo, y aparecen, digamos, por mi costado tres puntos energéticos, o tres puntos de energía, y el cuarto punto es él. Y a partir de ahí empiezo a comunicarme con él. No solo con él, digamos, después aparecen muchos seres, sean de otros planetas, seres que me dan mucha información, ¿no? Después de todo esto. Ujú. No sé si soy claro, digamos, con lo que comento. Sí, pero entonces, ¿cómo sabes tú, Marcos, que esa energía con la que te Bien, comunicas es Jesús? no es, no, no tenés certeza, nunca la vas a tener. Sí hay una particularidad, que tanto él como la Virgen María o como cualquier otro ser de mucha evolución, lo que se hace es que aparecen tres energías al costado. Es una particularidad eh, muy característica porque no se presenta en los otros. Acá la cuestión es que sí o sí tres energías al costado aparecen. Entonces ahí yo me doy cuenta, digamos, que esa energía tiene cierta evolución o tiene cierta característica de una evolución importante. ¿Entendés a lo que me refiero? No tenés la certeza, pero te das cuenta que es así. Porque otras energías no se presentan de esa misma forma. Jamás. Y entonces de esa comunicación con Jesús nace ese mensaje, bueno, que llama mucho la atención, ¿no?, de la evacuación mundial, pero seguramente Jesús te explica más cosas. ¿Qué es lo que te explica esta energía que podría ser la energía de Jesús? Como muy bien explica Marcos, y me gusta que lo diga, no tenemos la certeza, pero intuimos que puede ser esa energía. ¿Qué te explica sobre el momento actual, la situación actual? ¿Cómo se Bien, justifica lo que estamos viviendo? la cuestión es así, para que puedan entender la forma de comunicarme. Yo hago preguntas y yo a mi derecha tengo un cartel que dice sí y a mi izquierda tengo un cartel que dice no. Entonces, en base a la respuesta, yo detecto si la energía está en sí o en no. ¿Entienden la dinámica? Ujú. No es tan simple, Ya porque yo tengo que entiendo. hacer muchas preguntas, Claro. ¿entendés? Entonces, no es una comunicación como tenemos ahora nosotros. Pero la cuestión es hacer preguntas. Y entonces yo le comento, es medio loco, pero es como que yo estoy hablando con el aire, pero yo detecto que está la energía ahí, que, bueno, porque todo surge por la cuestión de la pandemia.
Y uno cuando piensa en la pandemia, ¿qué dice? Digo, pandemia, apocalipsis, se me vienen todas esas ideas a la cabeza, ¿viste? Porque fue todo muy raro en el 2020 lo que pasó. Entonces, a partir de ahí, no sé cómo llego a preguntarle, digamos, estamos hablando de unos mediados de marzo, por ahí. Le pregunto, digamos, esto de, bueno, pero ¿pasará algo más que yo? Y él me dice que sí. Entonces, le pregunto, bueno, en 5 años, como diciendo, me dice que no. En 4 no, en 3 no. En 2 no. En menos de un año, y la respuesta fue sí. O sea que si hablamos más o menos, calculamos mediados de marzo, ya estaríamos llegando a ese menos de un año, ¿no? Sería que se estaría llegando a acontecimientos, estaríamos llegando a esos acontecimientos y justo da la casualidad que está apareciendo todas estas cuestiones de la naturaleza. A mí me resuena bastante, ¿me entendés? Pero, Marcos, menos de un año, ¿para qué? ¿Para que suceda qué? Bueno, voy preguntando y la cuestión es que va a haber una evacuación. Lo que pasa es que el tiempo es muy relativo en realidad. No creo que sea en un año más o en 2 años más. Para mí esto es algo que se está dando ahora y creo que se va a estar dando en muy poco tiempo más, ¿no? Pero es muy relativo, ¿no? No es tan... Porque el tiempo de nosotros a veces es distinto al tiempo de lo que es la cuestión espiritual, ¿me entendés? Entonces, yo le empiezo a preguntar, después se manifiestan energías, pero no de esa manera, sino que simplemente enfrente mío, yo me empiezo a comunicar con ellos, seres de otros planetas me comunican, hablo sobre la ecuación, me confirman que sí, pregunto algunas cuestiones como por ejemplo, bueno, si yo voy a ser evacuado me dicen que sí, me dicen por ejemplo que yo le pregunto, bueno, porque en internet hay mucha información sobre el tema de las playas, que yo voy a ir a las playas, me dice que no voy a ir a las playas, bueno, y cuestiones así, preguntas justamente de esa magnitud. Entonces, tiene más lejos cuando yo voy a escribir el segundo libro, pero lo voy a escribir el segundo libro no por esto, porque cuando le digo a Jesús, le pregunto a Jesús si yo puedo dar esta información, él me dice que no. Estamos hablando de marzo, abril del año pasado. Y yo entonces no sabía por qué decir. Y le digo, ¿pero por qué no me creerán? Y ahí me dijo que no me van a creer. Entonces yo ahí me lo reservé, me lo guardé. Cuando leo el primer libro, empiezo a ver que muchas personas están despertando, que tienen facultades psíquicas muy importantes, pero muchísimas personas. Entonces yo dije, esto está pasando en el mundo. Hay gente que no sabe lo que está pasando. Hay gente que, a lo mejor al lado de uno, hay una persona que está teniendo un despertar de conciencia terrible. Y la gente va al trabajo sin saber esto. Entonces digo, esto la gente lo tiene que saber. No puede ser que esto no lo sepa, porque realmente es muy importante. Y así donde yo empiezo a escribir el segundo libro. Y en el segundo libro, bueno, con estas personas que yo conozco a Isabel, que Isabel canaliza, y una de las canalizaciones, ella me cuenta de que, o sea, la información que me dan es que la información que me habían dado a mí, y hablaba por Jesús, era real. Entonces ahí me incentivó a decir, bueno, esto entonces yo lo tengo que contar. Pero yo no lo podía contar sin preguntarle a Jesús, entonces lo invito a Jesús de vuelta a comunicarse, él viene a comunicarse, le pregunto y él me da la venia, me da el ok. Entonces a partir de ahí dije, bueno, yo a partir de ahora voy a hablar, porque me lo dijo él, simplemente eso. Entonces, esto, Marco, recordamos que pasó justo cuando estalló la pandemia, que fue el año pasado, ¿no? Sobre marzo, abril, ¿no? Más o menos esta conversación, la primera conversación que tuviste con esta energía, que podría ser la energía de Jesús, y él te dice, en un año va a pasar algo, ¿no? O esta evacuación se va a producir en un año. O sea, está a punto de cumplirse. Así es. Estamos hablando de que mediados de marzo, finales de abril, esta evacuación ya se tendría que producir. Pero esta evacuación, ¿cómo se producirá? Bajarán con naves espaciales y se llevarán algunos seres del planeta. Así es. Así va a ser la evacuación. Por eso justamente yo lo que hago hincapié es que vibren en amor, que eleven su frecuencia vibratoria y que se entienda un poco más. Por eso en el primer libro explico un poco
el tema de esta cuestión energética y cómo poder uno vibrar un poquito más alto, más vinculado con el amor. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Hay mucha gente que, por ejemplo, hace meditación y está perfecto. Yo nunca medité. Yo lo mío fue más un trabajo interno, puntual, en esto de sacarme o trabajar mis malos sentimientos, emociones, pensamientos e ir trabajándolos, ¿no? Yo ahí doy en mi capítulo 6 del primer libro, doy, digamos, una forma de cómo hacerlo para que uno vaya peleando y sacándose esas cosas y cada vez saque esas cuestiones más pesadas. Y entonces esté un poco más elevado o con más vibración amorosa, ¿no? Y dejar de pensar, mirá el auto que tiene el vecino, ¿qué habrá hecho? Este seguro está robando. Y empezar a pensar, ese es un pensamiento mío, ¿por qué le estoy envidiando? Eso es la envidia. Yo trabajé la envidia. ¿Y cómo se trabaja la envidia? Y bla, bla, y así, y empezar a sacar eso, y empezar a elevar un poco más alto. Porque esa es la clave, justamente. ¿Y qué pasará no solamente, entonces, Marcos? ¿Y los que no vibren en el amor, qué pasará con ellos? ¿No subirán esas naves? No lo llevarán. No subirán. Yo pienso que no. Igualmente, no soy quien para decir, vos, porque vos sí, vos no. Ellos deben tener medios mucho más avanzados para medir tanto el nivel de conciencia, el nivel de evolutivo del espíritu, entender lo que te digo, o sea, tienen herramientas muchísimo más sofisticadas que las nuestras. Entonces, ellos deben saber quién está en el trabajo de despertar, quién despertó y quién no va a despertar nunca. Entonces, esto, Marcos, es como un arca de Noé, ¿no? El arca de Noé que va a salvar a unos cuantos, pero no va a salvar a toda la humanidad. Entonces, los que se queden en el planeta, que no puedan subir a esas naves espaciales que se supone bajarán el mes que viene ya, es decir, a mediados de marzo, finales de marzo, ¿qué va a pasar con los que se queden abajo? Por lo tengo entendido que no va a ser tampoco tan precisa esa fecha. Hay personas, porque ya te digo, yo me comunico con muchas personas que tienen muchas facultades, y aunque vos me veas que yo me comunico con Jesús, vos no te das una idea la cantidad, pero la cantidad de personas que ya tienen contacto con Jesús, con los arcángeles, con los hermanos del espacio. Eso no lo sabe mucha gente, pero eso se hace. Yo lo estoy haciendo público. Pero vos no te das una idea de la cantidad de personas que yo recibo mensajes privados contándome, che, mira, a mí pasa esto, che, ¿me entendés? Cosas increíbles, y la gente eso no lo sabe porque son temas donde estas cuestiones no se pueden hablar porque socialmente no está dentro del colectivo social. Estas cuestiones no entran en el colectivo social, ¿entendés? Entonces, se ve de una mala manera pensar de esta manera. Se piensa que uno está drogado, se piensa que uno está en una secta, se piensa que en realidad hay tantos miles de personas que están pensando así. ¿Y cómo puede ser que un cubano, un norteamericano, un mexicano, un colombiano, un argentino, un chileno, un uruguayo, le esté pasando exactamente lo mismo? Te digo, el primer síntoma que yo escribo que a mí me genera un shock, decir, wow, ¿qué está pasando? Y no sé si a vos te habrá pasado. Estás durmiendo y de repente te despiertan con tu nombre. No sé si te habrá pasado a vos. A mí me pasó 3 o 4 veces. Sí, a mí me pasaba antes, ahora últimamente no. Pero hace unos años me pasaba esto, que sentía como si alguien me llamara. Eso es cierto. ¿Por qué te pensás que te llamaron? Yo en aquel momento pensé simplemente que fue un sueño y ya está, no le di más importancia. Bueno, yo trabajaba en una empresa de telefonía, una multinacional de Argentina, y yo pensé que era por el estrés laboral. Cambio de trabajo y me llamaron de vuelta. ¿Por qué pensás que nos están llamando a un cubano, un norteamericano, a mí? ¿Qué coincidencia? ¿Estamos todos locos o todos soñamos que nos están llamando por nuestros nombres? ¿No será algo que realmente hay una constante en cuanto al despertar? ¿Entendés a lo que me refiero? De hecho, pasó sobre todo, si te acuerdas, Marcos, los primeros meses de la pandemia, la gente decía, y yo lo sé por el chat de los amigos, amigas que interactúan con nosotros a diario, que a muchos les costaba dormir, muchos se despertaban incluso a la misma hora, 3 de la mañana, muchos entre las 2 y las 3 de la mañana se despertaban, cosa que no les pasaba antes.
Y eso dicen que es un No, síntoma nunca. del despertar de la conciencia. Totalmente. Ahí yo en mi segundo libro, en el capítulo 4, hablo de mi despertar. Son creo que 12 puntos donde yo marco, justamente el primero es el llamado, 12 puntos donde yo marco mis síntomas que tuve con mi despertar. Entonces, esto no es una coincidencia, digamos. Hay toda una causa, pero yo quiero que, lo que pasa que yo ahora lo que te voy a decir ahora es, va a ir más allá de nuestro pensamiento a veces limitado. ¿Te salvás o no te salvás? No. ¿Qué es la vida en realidad? Porque esa es la cuestión para saber. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? A ver, ¿me tiene que llevar una nave porque yo vibro de otra manera? Bueno, está bien. ¿Me tengo que quedar acá? Bueno, está bien. ¿Tengo que sufrir acá? Bueno, y tendré que sufrir. ¿Tendré que sufrir en otro planeta también? La cuestión es seguir evolucionando. Y no tener ese miedo de que, si a mí no me llevan, yo voy a estar en el infierno. No, la vida es otra cosa. Cuando despertás te das cuenta que la vida es otra cosa. Y genera el tema mucho del amor, de la hermandad ilimitada. Entonces, la vida es otra cosa. Si yo hoy, perdón, no puedo ir a una nave o no me llevan, me quedaré acá. Tomaré los recaudos que se está hablando en todos lados, como hacer los alimentos para tener alimentos y bueno, y otras cosas más, pero seguiré intentando vivir en amor, porque esta vida, este momento, es un instante de nuestra eterna vida. ¿Entendés lo que te quiero transmitir? Entonces, la idea de esto es que ya la gente empieza a abrir los ojos. No solo por el llamadito del nombre, sino porque, a ver, ser humano no es solamente ganar plata, acumular bienes. La vida se trata de otra cosa distinta. Hay valores totalmente increíbles. Entonces, No quiero ser muy volador. Marcos, para concretar, porque ahora tengo al chan revuelto, ¿no? Porque si la evacuación va a ser inminente, no podemos asegurar la fecha, quizás es en marzo o puede ser en abril, pero yo creo que va a ser este año por lo que nos está comunicando Marcos. Entonces, si eso va a ser inminente, si esta arca de Noé va a bajar y solo se va a llevar a unos pocos, no a toda la humanidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos seguir para poder subir a esa arca de Noé? Para que no nos diga, no, usted no tiene billete. Unos pocos no. No sé la cantidad. La verdad que no sé la cantidad. Pero a todos no. Eso lo maneja a todos la gente. Está claro que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar ahí en esa nave? Bueno, en principio es eso. Primero, lo que yo haría es conocerme más a mí mismo. A ver, bueno, Marcos. ¿Cómo fue Marco hasta ahora? ¿Qué hizo Marco hasta ahora? Y Marco, qué sé yo, vivió trabajando, tuvo a sus hijos, no le dio mucha importancia, es medio celoso. Cuando le dicen algo, se calienta como loco, es calentón. No, pará. Empecemos a trabajar todas esas cuestiones. Empecemos a conocernos más a uno mismo. Obviamente, yo ahora te voy a recomendar mis libros, que son gratis mis libros. Entonces, la cuestión ¿cuál es? Empezar a trabajar el uno. Por eso dice, justamente me pasaron un libro, y esto lo pueden buscar todos en internet, se llama El rescate de la tierra. Lo pasaron hace unos días el libro. Habla más precisamente de estas cosas. Y recién hace un rato lo empecé a leer. Y empezar a trabajar uno, y en el libro justo decía, uno nunca puede dar luz cuando no se genera su luz propia. O sea, yo no te puedo dar amor a vos cuando yo no tengo amor propio. Entonces hay que empezar por uno. Esa es la clave. Y ver todas estas cuestiones que yo estoy nombrando ahora. A ver, ¿llegaré o no llegaré? Nadie lo sabe, depende del esfuerzo de cada uno, depende cómo uno quiera y depende de la voluntad de uno en decir, mi vida fue no quiero decir una mala palabra, una M, no, yo quiero cambiar. Yo escuché mi nombre. Yo a veces tengo esas percepciones, a veces vi algo que caminó y no sé qué era. Bueno, hay infinidad de síntomas donde uno puede decir, bueno, pará, entonces la vida ¿de qué se trata? Empecemos por uno, empecemos a trabajar, porque dentro de uno hay un ser espiritual. Y entonces mientras más cerca estemos de ese ser espiritual,
más vamos a estar conociéndonos a uno mismo, ¿no? Yo empezaría por ahí. Después, si querés Recordamos, meditar, Marcos, estos libros de los que hablas, que recordamos que son gratuitos, ¿eh? Que Marcos con esto gratis. nos lo dijo ya antes de hacer la entrevista, él no quiere ganar ningún dinero con esto, él lo que quiere es transmitir ese mensaje que él ha canalizado como buen conocedor que es de las energías, y porque es alguien también despierto en la conciencia. Primero hay un primer libro que es ¿Quiénes somos?, un libro que habla de las energías, chakras, de la facultad psíquica que tiene Marcos, precisamente para sentir energías estancadas en los chakras, en donde habla precisamente del poder del amor, de cómo todos tenemos que vibrar en el amor. Y ese segundo libro en el que habla ya del despertar de la conciencia y los hermanos del espacio, en el que hoy nos hemos centrado especialmente en esta entrevista. Ambos libros, Marcos, ¿dónde se pueden conseguir? Me lo piden por internet, en mi Instagram, es Marcos-Maldonado78. Me mandás el mensaje y yo les paso mis links del Drive y ahí lo tiene automáticamente. Marcos-Maldonado78, lo que tenéis escrito ahí en la pantallita. Así es. Estoy de vacaciones 14 días, así que cuantos quieran pedírmelos, yo estoy a su libre disposición. Y cualquier consulta, pero sí, abúsense de mí. Podéis abusar de Marcos, no hay problema. Pero claro que sí, claro que sí. Marcos, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Galaxia. Es un mensaje, un toque de atención, pero quedémonos con la parte positiva. Es que es lo que hablan todos los maestros, iniciados, personas despiertas a las que estamos entrevistando en este programa. Hay que vibrar en el amor. Vibrar en el amor. Porque yo no sé si realmente esa arca de Noé, esas naves espaciales son físicas y bajarán el mes que viene. Quizás un sentido figurado. Vete a saber tú lo que quiere comunicar precisamente esa energía llamada Jesús que está en contacto con Marcos. Lo digo para tampoco tomarnos esta información a la tremenda y pensar que el mes que viene se va a acabar el mundo. No tiene por qué ser así eso. Quedémonos con el mensaje en positivo, el mensaje de luz. Pero lo concreto que sí te puedo confirmar es que cuando una persona, vamos a suponer, lo que pasa es que tenemos 7 chakras y cada chakra tiene una cuestión particular. Pero cuando una persona no vibra en amor, no piensa o siente en amor, el chakra se bloquea. Y eso lo puedes detectar con una varilla de radiestesia. O con gente que también maneja péndulo, también lo puede hacer. Eso es concreto. Entonces, a partir de ahí, entonces decimos, si somos seres de amor y nuestros pensamientos no son acorde al amor, no estamos bloqueando y no estamos fluyendo energía. Entonces, lo concreto y el mensaje concreto es, piensen en amor, sientan en amor. Eso es lo real. Después que vengan los yo digo hermanos del espacio, los extraterrestres o quien sea, y nos vengan a llevar que yo, es otra cosa, pero cuando empezás a pensar en el amor, cuando empezás a sentir en amor, después te empezás a abrir a un montón de otras cosas. Empezás a ser más sensible, empezás a darte cuenta de que el sol tiene energía y te podés energizar. Y bueno, y hay un montón de cosas más en este tema de que empezás a despertar y empezás a darte cuenta y sos consciente. Bueno, yo hace 2 años ya dejé de comer carne, por ejemplo. No pude comer más carne. Entonces, el cambio es importante. Pero es cuestión de voluntad. Si querés, lo haces. Fíjate que a mí me está pasando, yo antes era pues muy carnívoro, pero muy carnívoro. Casi cada día comía carne. Y llevo unos meses, sobre todo en especial el último mes, en que cada vez me apetece menos. Me apetece más verduras, frutas, no sé, otras cosas. Pero la carne precisamente no. Y yo creo que es algo que le está pasando a mucha gente. Que no quiere decir ahora que, no, que si comemos carne baja nuestra vibración, o los que comen carne son unos desalmados, no, ni mucho menos, porque a mí me sigue gustando. Pero sí que es cierto que el organismo ya se está como autorregulando y cada vez te pide menos comer carne. Eso es cierto. Yo te voy a contar una anécdota. Yo soy argentino, acá la carne, yo era carnívoro, yo hacía asados, pero bueno. Y por ejemplo, a mí vos me pones un pedazo de asado y a mí se me hace agua la boca, porque la memoria gustativa la sigue, el olor es automático. Aparte, bueno, que el agua a la boca se hace por una cuestión de que el reflejo, ¿me entendés? Para que el alimento, digamos, tenga más líquidos. Bueno, esa es otra cuestión biológica, ¿no? Pero cuando yo me pongo a pensar, ¿qué es eso? Digo, no,
esto no lo puedo comer. Y fue así porque desde mi postura, y yo lo pienso de esta manera, ese pedazo de carne pertenecía a un animal donde ese animal también estaba dotado de espíritu. Y como en el mundo espiritual todos somos hermanos, y acá me estoy yendo un poquito, pero es muy importante lo que yo me digo, ¿cómo voy a estar comiendo el cuerpo de un hermano? Es una cosa canibalesca. Entonces a partir de ahí no pude comer más carne. Y eso que yo comía, acá en Argentina la carne se come por todos lados. Marcos, gracias por ese mensaje, gracias por tu tiempo. Estoy seguro que habrá servido a muchas personas para tomar nota. Y lo más importante, subir la vibración, vibrar en el amor, eso es lo importante. Marcos, muchas gracias por estar en Galaxia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.